Bienvenidos una vez más a Salim Collector Podcast. Yo soy Salim y espero que le estén pasando muy bien el día de hoy, porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es comprendiendo a las figuras de acción femeninas. Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salim Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbete, compártenos, danos like. Esto de veras nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salim Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok, tenemos TikTok y donde gustes. En fin. Como les dije, el final de temporada pasado, para ser más preciso, el podcast de Entendiendo a Todd McFarlane, que en ese capítulo, en ese específico podcast, podíamos sacar varios temas para esta temporada casualmente. Y de hecho uno de ellos fue que incluso me fui poquito más recio hablando del tema, y fue esta polémica declaración que hizo Todd McFarlane con respecto a las figuras de acción femeninas. A resumen y a manera de poder explicar lo que sucedió en ese momento, fue que Todd McFarlane caricaturizó o creó, como por así decirlo, una fantasía en la cual si a un niño se le regalaba una figura de acción, pues lo volverían un asesino en serie. Lo dijo de una manera juguetona, jocosa, pero que sí saltó poquito la explicación saltó, vamos a decir, la polémica sobre las figuras de acción femeninas. Porque lo dijo desde el punto de vista de un empresario de figuras de acción, ¿ok? No lo dijo tal cual de un coleccionista o de un papá o de una mamá, no, lo dijo más que nada desde el punto de vista empresarial. ¿Y por qué digo esto? Porque Todd McFarlane entiende algo que al mismo tiempo explicó, ¿verdad? No me acuerdo exactamente si antes o después de su anécdota, pero que al mismo tiempo le explicó, y fue el hecho de que las figuras de acción no tienen tanta venta, las figuras de acción femeninas no tienen tanta venta como las figuras de acción masculinas. De hecho, dio más o menos un pequeño análisis de que las figuras de acción femeninas venden bastante más que las figuras de acción de monstruos, y debajo de esas dos estaban las figuras de acción femeninas. Esto abrió, vamos a decir, la brecha o más que nada la pregunta sobre entonces cuál es la función actual de las figuras de acción femeninas en el mercado de figuras de acción, ¿ok? No tanto en el coleccionismo. En ese es otro punto que vamos a platicar aquí mismo, pero que hay que separarlo un poquito para poder entender por qué su punto de vista tan, podríamos decirlo, y sin la manera de cuestionar al gran Todd McFarlane, sesgado. Es decir, creo que su opinión ahí fue muy reductiva, muy sesgada, pero que a fin de cuentas sí abre la pregunta entonces, ¿para qué existen las figuras de acción en la actualidad? Si ustedes son fanáticos de este podcast, para ser más precisos, yo ya hablé de este tema, más que nada del origen de las figuras de acción femeninas, el por qué fueron creadas originalmente, en el segundo capítulo de la segunda temporada. Y ese capítulo que hice en aquel momento se llama el por qué existen las figuras de acción femeninas. En ese lugar, o sea, en ese podcast, lo que platicamos fue el origen, de dónde vienen, por qué se crearon, cuál fue la función original al hacerlo. Y a manera de resumen les puedo decir que la razón por la que existen, ¿ok?, es porque se hicieron para introducir drama hacia obviamente el juego de los niños. Es decir, recordemos que la figura de acción se utiliza principalmente como un avatar por parte del niño. Es decir, el niño utiliza la figura de acción para entrar en un mundo creado por sí mismo, el reflejarse en el personaje que representa la figura de acción, y lo que hacía, o básicamente la función de la figura de acción femenina, era que pudiese crear drama para que el niño creara su historia y jugara de mejor manera, un poquito más versátil, vamos a decirlo, de esta situación. Sin embargo, obviamente esa idea fue hecha principalmente en la década de los 80s, ¿ok? En la época en la que la figura de acción se estaba ya formando hacia el concepto actual que tenemos de la figura de acción. Antes de esto era más que nada un juguete infantil, pero en los 80s es donde se empieza a crear de una manera más específica, se empieza a diseñar bien de manera más exacta el juego infantil. Aparecen displays que ya existían en los 70s, pero para este momento ya las figuras de acción, vamos a decir, toman formas. Aparece display, vehículos, y obviamente también había mujeres dentro de líneas de figuras de acción. Mujeres muy famosas como lo fue la princesa Leia, Tila en Master of the Universe, y algunas incluso personajes por ahí. Hubo en aquel momento, incluso en la década más o menos de los 60s, 70s, la creación de una muñeca de G.I. Joe que fue hecha con la intención de que fuera para la línea de niños, ¿verdad? De G.I. Joe, era una enfermera, pero esta no vendió y las niñas no la querían porque era una enfermera de guerra. Entonces esta muñeca no vendió bien,
pero se volvió uno de los artefactos más cotizados en el mundo del coleccionismo de figuras de acción. Porque al no entrar en ninguna rama en particular, creó esta brecha y hizo que pues nadie la quisiera en su momento, y con el tiempo se volviese uno de los artículos más buscados y cotizados del mercado de figuras de acción. Esto es más o menos por donde vamos a empezar este capítulo en particular. Ahora bien, entonces nosotros ya explicamos prácticamente en ese capítulo, igual te invito a escucharlo, solo que te pido una disculpa porque ese capítulo, el capítulo en donde explico el por qué existen las figuras de acción y su origen, las figuras de acción femeninas, se escucha como llamada telefónica, o sea, tiene esa desventaja que obviamente en aquel momento no teníamos todavía los medios necesarios para hacer este podcast de un poquito más de calidad, pero ahorita pues a manera de resumen fue eso lo que platicamos. Igual sí te recomiendo escucharlo, mi hermano por ahí utilizó su magia para poder mejorar lo más posible la calidad, entonces pues de alguna manera sí puedes disfrutar ese capítulo y es entendible. Sin embargo, igual ahorita estamos retomando la idea en caso de que pues no quieras escucharlo, cualquier cosa aquí lo estamos platicando. A manera de resumen, esta es la situación por la que existen las figuras de acción, pero es una idea que, vuelvo y repito, se fortaleció, básicamente fue la que creó el concepto, mejor dicho, en la década de los 80s. Actualmente, ¿cuál es el punto de la existencia de las figuras de acción femeninas? Es decir, aún son para crear drama, porque recordemos que obviamente la cultura pop de aquel momento sí dividía lo que es lo hecho para niñas y lo hecho para niños, ¿ok? Principalmente lo que eran los juguetes. Tú, por ejemplo, en el caso de Master of the Universe, He-Man estaba teniendo mucho éxito e incluso notaron que había niñas comprando estos juguetes. Esto sucedía, y obviamente la empresa, para no desaprovechar el mercado, y no tanto por ser inclusivo, sino no desaprovechar el mercado, crearon a She-Ra con obviamente las características de He-Man, pero al mismo tiempo características que las niñas podrían disfrutar y jugar para que ellas mismas pudieran tener ese impacto y esa diversión que los niños estaban teniendo del lado de los juguetes. Sin embargo, como lo dije, actualmente ya no es la misma situación. Actualmente hemos visto, por ejemplo, en nuestra saga favorita, una mujer, básicamente Star Wars, una mujer como protagonista, y las hemos visto tener más protagonismo, más impacto, y actualmente admiramos a mujeres heroínas. Esto ya había existido desde antes, pero con la actualidad es más fuerte. El MCU ha traído más mujeres protagonistas. Al mismo tiempo tenemos a esta Wonder Woman de parte de DC rompiéndola totalmente, siendo obviamente una de las ídolas más grandes de las niñas y de muchos niños incluso. Entonces ya no es algo que solamente era como antes, ¿verdad? En la década de los 80s, que antes era algo para niños, antes era para niñas. Creo que ahorita ya es mucho más diversificado. La cultura pop es mucho más incluyente, a tanto punto que ya mucha gente pues esto le molesta, pero es algo que sí está sucediendo. Ya vemos, por ejemplo, en la próxima película de Thor, Love and Thunder, que Thor va a ceder lo que es obviamente su lugar o su, no sé cómo decirlo, su manto hacia Jane Foster, Thor, y de hecho en los cómics tuvo bastante éxito este personaje. Ya lo hemos visto también en El Hombre Araña y muchos personajes más, en donde vemos que obviamente aparecen mujeres portando el manto de superhéroes que antes eran exclusivamente varoniles. Vemos más cosas en este aspecto. Un ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo es Star Wars, ¿verdad? Como lo dije, al principio la trilogía original solo tenía 2 personajes mujeres, y ahorita actualmente pues ya tienen muchos más, o sea, ya es algo que vemos más constante y más fuerte en la saga. Entonces, todo este tipo de cosas van cambiando, por lo que al mismo tiempo las figuras de acción tienen que cambiar. La pregunta es, ¿están cambiando las figuras de acción? ¿Están aún existiendo toda esta diversificación? ¿Aún funciona como tal? Porque bien ya vimos, ¿verdad?, a un empresario de figuras de acción tan experimentado como lo es McFarlane, expresando obviamente que las figuras de acción femeninas no venden lo suficiente como para tener su propia wave, como para que los niños quieran jugar con esto. Entonces, todas esas preguntas se abren, y la cuestión es la siguiente, y es que las figuras de acción femeninas sí se están vendiendo, pero solo en el mercado de coleccionistas adultos. Esta es una de las realidades de las que están pasando. O sea, actualmente las figuras de acción femeninas sí tienen un impacto, sí tienen un mercado, sí tienen vamos a decir, un grupo de personas bastante considerable buscándolo. Sin embargo, solamente es en el grupo de coleccionistas. Bueno, básicamente solamente es en coleccionistas adultos. Los niños no. Los niños aún siguen sin aceptar estas figuras de acción. Aquí la cuestión abre entonces entendiendo lo siguiente. Hay que entender obviamente, y esto es muy importante, que aunque nosotros coleccionistas de figuras de acción adultos
estemos disfrutando de este hobby, vayamos y lo compramos a un Walmart, a un Target, a donde sea que nos guste ir a conseguir nuestras figuras de acción. Estas, a manera de mercado, ojo, desde el punto de vista empresarial, mejor dicho, siguen siendo para niños. Ojo, esto es desde el punto de vista empresarial. Pero ustedes me van a decir, Salem, pero tú ya nos explicaste en un TikTok, ya me explicaste en varios incluso podcasts, que hay una diferencia entre coleccionables de adultos y juguetes infantiles. Y esto es verdad. Sin embargo, lo que es el mercado de coleccionistas, el mercado de figuras de acción, sigue obedeciendo los principios de niño, niña, y que estos todavía son para niños. Y obviamente los mercados de coleccionismo, básicamente el mercado empresarial de figuras de acción, no es tanto por ser, vamos a decir la palabra conservador o anticuado, sino porque los datos de marketing, los datos de venta de los pasillos de las jugueterías, de las tiendas departamentales, les siguen arrojando los mismos resultados. Y mientras estos resultados indiquen que las ventas siguen de igual manera como se respetaban en la década de los 80, incluso el nacimiento de la figura de acción, estas empresas van a seguir manejando lo mismo. Es decir, ellos sí van a seguir utilizándolo, toda la creación de figuras de acción como si fueran para niños, aunque estén totalmente conscientes que las figuras de acción también son compradas para adultos. Esto lo saben, pero se están guiando más por lo que genera más ganancia. Ahora, un dato que nos arroja el buen Scott Knightley, Toy Guru, que es un genio en el tema, es que el pasillo de juguetes, obviamente el pasillo de juguetes, básicamente lo vemos de niñas, de niños, etc. Vamos a entrarnos si quieren en el de niños. El pasillo de juguetes tiene un 80% de ventas directa a lo que son los papás, es decir, ventas de juguetes para los niños. Y el 20% es de nosotros coleccionistas adultos. O sea, nosotros somos una minoría a nivel marketing para la venta de estos maravillosos, vamos a decir, coleccionables y figuras de acción. Por lo que quien manda en el mercado es quien más compra. En este caso, pues obviamente los papás que le compran a sus hijos estos juguetes. Y es por eso que estos juguetes o estas figuras de acción siguen teniendo obviamente esta tendencia específica hacia lo que es, básicamente enfocándose directamente a la forma en la que más se vende. En el mercado de figuras coleccionables, vamos a irnos directamente a las líneas de gama media, de gama alta, ¿verdad? Principalmente Yamaguchi, Hot Toys, Figuarts, etcétera. No se van por estos datos porque son mercados especializados para coleccionistas. Eso es un punto interesante de las gamas. Se empieza a dividir y especializar estas figuras de acción directamente para el coleccionista adulto. Y aquí sí vamos a ver un aumento de figuras de acción femeninas. Sin embargo, en el coleccionismo de figuras de acción de gama baja, como son Marvel Legends, como es DC Multiverse de McFarlane, como lo son muchas de estas empresas, obviamente vamos a tener una menor cantidad de figuras de acción femeninas que figuras de acción masculinas. De hecho, este es un punto que nos estresa a muchos coleccionistas, el hecho de que sí estamos buscando las figuras de acción femeninas de estos personajes en específico y se producen en mucho menor cantidad y al mismo tiempo muchas de ellas se vuelven cotizadas. Sin embargo, a nivel de mercado, como vuelvo y repito, no se están vendiendo porque el 80% de los clientes de estos maravillosos coleccionables siguen siendo niños y por ende los niños no compran figuras de acción femeninas. Entonces ese es un punto que hay que entender desde el vamos. Ahora bien, vamos a entender poquito el por qué. ¿Por qué un niño no quiere una figura de acción femenina? Y para entender por qué un niño no quiere una figura de acción femenina hay que diferenciar de manera concreta la diferencia entre una muñeca y una figura de acción, porque las muñecas sí se están vendiendo, pero cuando esta trata de convertirse o agregar un poco de lo que es la esencia de la figura de acción a sí misma, esta no vende, como fue el caso de las muñecas de Star Wars Force of Destiny. Estas muñecas en particular, no sé si las recuerdan en el mercado, venía Rey, venía Jyn Erso, etcétera. Eran básicamente muñecas muy articuladas, pero con cabello real. Entonces, estas muñecas fracasaron en el mercado infantil femenino y en el mercado infantil masculino. Por lo que al tratar de buscar esta, vamos a decir, sincronía entre ambos puntos, no logró venderse totalmente. Porque los niños y las niñas buscan específicas cosas dentro de sus juguetes. Ahorita nos vamos a ir a esto, pero la diferencia para poder entender mejor la diferencia entre una muñeca y una figura de acción,
A opinión del buen Scott Nylish, ojo, es que él es obviamente un experto en el tema porque fue un director de varias líneas de figuras de acción, entre ellas DC Multiverse, al mismo tiempo de que tiene más de 20 años en el mercado, en este tipo de negocio. Él explica que la muñeca es aquella que tiene cabello, es decir, cabello entre comillas, ya puede ser real o sintético, y la figura de acción lo tiene esculpido. Él enfoca esta diferencia muy importante entre una muñeca y una figura de acción. Una muñeca tiene un cabello real y la figura de acción tiene el cabello esculpido. Pero ustedes miran, oye, pero es que hay figuras de acción que tienen este cabello real. Sí, pero por ejemplo hay que tomar este punto más que nada si lo hablamos dentro del tema de Hot Toys o de algunas coleccionables más grandes. Sí llegan a tener cabello real, pero con la función de hacer más real el personaje y no como tal que tú como... bueno, que una niña pueda jugar con el cabello sintético. No, lo hacen con la intención de ser más, de buscar un punto de vista más realista del personaje y llevarlo a cabo a un nivel de figura de acción. Sigue siendo, entre comillas, figura de acción, pero obviamente dedicada al punto de vista del adulto coleccionista y no del niño. Entonces Scott Nylish en este punto, él diferencia la figura de acción, vámonos directamente a la gama baja, que es lo que nos compete y es la gama que define todo el coleccionismo en la actualidad, que es obviamente la gama baja sobre las figuras de acción y las muñecas. En este caso, las muñecas tienen cabello real y las figuras de acción lo tienen vamos a decir, esculpido. Ahora bien, un ejemplo de lo que estoy diciendo es She-Ra y es Teela. Teela, como les dije, la intención de ser creada en los 80s era para poder crear drama, para que He-Man tuviera algo que rescatar o pudiese al mismo tiempo crear un argumento sobre Teela y obviamente el villano Skeletor. No es con la intención de que las mujeres sean, vamos a decir, parte del crecimiento de, no sé, histórico, un nombre. No, simple y sencillamente con el aspecto de vender. Al niño le compraban esa figura, no con el afán de que el niño fuera la figura, sino de que el niño pudiese rescatar la figura, etcétera, con respecto a Teela. Y a She-Ra sí se hizo con la intención de que las niñas pudieran tener el poder de He-Man, pudieran ser lo que He-Man, el mismo concepto de He-Man, que es una mascota, en este caso el caballo de She-Ra, que tuviese la espada del poder, etcétera. Pero si se fijan, lo que She-Ra diferencia a He-Man y que She-Ra la convierte en una muñeca es que She-Ra tiene cabello real. Esto porque las niñas jugaban de una manera más específica sobre She-Ra que los niños. Los niños no necesitaban jugar de la misma manera con He-Man. Ahorita nos vamos mejor a ese punto, pero centrémonos en lo siguiente. ¿Cuáles son los tipos de figuras de acción femeninas que existen actualmente? Hay tres tipos de figuras de acción femeninas en la actualidad en el mercado, ya sea básicamente infantil o de mercado de coleccionistas. Y es que hay figuras guerreras o heroínas. En este caso podemos ver, por ejemplo, la figura que les dije de Jane Foster, la figura incluso de Loki de la serie, o etcétera. Las figuras de Marvel Legends, que obviamente hay muchas figuras femeninas. Y también obviamente las figuras guerreras, las figuras que representan de alguna serie o demás que coleccionas porque el personaje te gusta cómo se ve, te gusta el poder que representa y que tiene. Están las figuras guapas, las figuras bien definidas, las figuras sexys que tienen este aspecto y tono sexual, vamos a decir de esta manera, y que al mismo tiempo las coleccionas porque tienen ese pequeño morbo integrado, que es un tema que creo hablaremos en otro capítulo, pero como tal es el punto que quiero decir. Existen estas que siguen siendo figuras de acción, pero para esto podemos encontrar varios ejemplos de lo que es la línea de McFarlane Toys en sus versiones más clásicas, como por ejemplo Hansel y Gretel o las versiones de Christmas. Pueden encontrar por ahí a lo que trato de decir. Un ejemplo de unas figuras sexy y bella que yo por ejemplo estoy buscando es el de la Condesa Bathory, ¿verdad? El de la, no me acuerdo si se llama Condesa, pero de la asesina en serie Bathory, que es una bañera en la que está llena de sangre y ella obviamente bañándose y bebiendo dicha sangre. Entonces este es el tipo de figuras de acción que coleccionamos. Siguen siendo figuras de acción, es decir, tienen articulaciones, en algunos casos son casi semiestatuillas, pero siguen siendo figuras de acción, pero su intención no es tanto el ser guerreras o el ser admiradas como un personaje, sino más bien el disfrutar de su belleza y al mismo tiempo de su atracción. El tercer tipo son las figuras que tienen ambos puntos, figuras sexys pero al mismo tiempo guerreras, figuras que coleccionas porque te gusta el personaje y al mismo tiempo el personaje es sexy. Por ejemplo, tenemos a Leia Esclava, una figura que ya no se va a volver a producir, pero la vimos en lo que es la línea de 3.75 pulgadas de Star Wars y al mismo tiempo en la Black Series.
Este tipo de figuras de acción las coleccionas tanto por esas dos razones, igual que las anteriores. No buscan engrandecer, vamos a ir cada uno de esos conceptos, sino tener ambos en perfecta sincronía. El concepto de tener una figura sexy y obviamente con atracción sexual, y bueno, creo que en este aspecto es una redundancia, y al mismo tiempo el ser una guerrera o el ser un personaje que te interesa por las articulaciones, por las poses que le puedas llevar a cabo. Entonces esto llega a existir en el mercado de coleccionismo, principalmente en el de figuras de acción, en ambos casos, en el caso de figuras de acción de mercado general, en específico el infantil, y el mercado de figuras de acción de coleccionistas adultos. Ahora bien, la pregunta que nos compete es, entonces, si tenemos estos dos puntos, ¿verdad? Que tenemos estos tres tipos de figuras de acción, ¿por qué los niños, ¿verdad? Ya un poquito separándonos del tema de los tipos de figuras de acción femeninas que existen, la pregunta que se abre y que les abrí al principio del capítulo es, si existen las figuras de acción femeninas y tienen demanda en el mundo de coleccionistas adultos y tienen de hecho muy buscadas, existen figuras que se han cotizado en el mercado, ¿por qué venden tan poco y al mismo tiempo son raras y buscadas? ¿Por qué las figuras de acción femeninas se venden poco? ¿Por qué sale McFarlane a decir que este tipo de figuras de acción no le quiere dar enfoque, de hecho lo quiere separar porque no venden? Porque es así. Si nosotros como coleccionistas de figuras de acción de adultos hemos batallado por lo menos una o dos veces o varias veces al encontrar una figura de acción estrictamente femenina, o sea, ¿cuál es la razón por la que esto no sucede? Y al mismo tiempo, ¿por qué los niños y las niñas buscan específicas formas o vamos a decir juegos diferentes y conceptos diferentes sobre los juguetes que quieren disfrutar? Aquí la situación es lo siguiente. El enfoque que dimos al principio del capítulo es muy importante, y es que a nivel de mercado las figuras y los juguetes son para niños según los obviamente creadores de estos. Ya cuando la empresa se enfoca más en coleccionistas adultos, es en este momento en donde obviamente este paradigma se rompe. Sin embargo, nosotros como coleccionistas de figuras de gama baja, llamémonos de DC Multiverse, llamémonos vamos a decir Marvel Legends, la pregunta queda ¿por qué? Y es que la razón es que los niños y las niñas juegan de manera muy diferente. Los niños juegan rudo y las niñas juegan de una manera un poco más específica. No te voy a decir delicada, pero sí más específica en lo que están jugando. Entonces aquí abre ese brecha. Cuando se crea una muñeca, se hace con la intención de la forma de juego de la niña. Barbie está creado de tal manera que se fijan pocas articulaciones, tamaño específico y gran enfoque en la cabeza, el diseño de lo que es la cara y principalmente el cabello. Eso es porque las niñas quieren de alguna manera preservar o jugar, ya que el cabello de las niñas, el cabello de muñecas nutre la forma de juego de las niñas. Es el enfoque que ellas buscan. Así como un niño quiere las articulaciones para poder posar su figura, las niñas quieren el cabello para poder, vamos a decir, preservar o la forma en la que juegan las niñas. Ese es un punto muy importante. Niños, en cambio, lo que quieren son avatares imaginarios para reflejarse a ellos mismos. Es decir, que ellos se quieren ver en un hombre musculoso, poderoso, que pueda volar, que pueda hacer todas las cosas que ven en el cine o que ven en las películas. Eso es lo que quieren los niños, y las niñas lo que quieren es crear y preservar belleza. Ahora bien, ustedes miran, oye, entonces tú estás siendo reductivo porque estás diferenciando estos puntos como ignorando toda la sociedad actual con toda esta revolución y demás. No, estamos hablando estrictamente de la forma de los niños, ya que el cerebro de las niñas y de los niños biológicamente funcionan de maneras diferentes. La información que obtenemos, ¿verdad?, que obtienen los niños en su estado por la forma y su biología, es muy diferente a la información que obtienen las niñas igual por su forma y su biología. Quitando obviamente toda la situación que pues, se puede conservar o entrar en este tema, estamos hablando estrictamente de lo científico, de lo biológico y de la razón por la que se mueve este específico mercado. No vamos a meter, vamos a ir temas ajenos a esta situación. Nos vamos a enfocar en cómo el mercado está observando esta situación y al mismo tiempo lo da enfoque a través de las figuras. No significa que hay señores o personas detrás de los mercados enfocando a que los niños jueguen de una manera, los niños juegan de otra. No, los mismos niños y niñas juegan de esta manera, de manera biológica. Ese es el punto.
Es por esto que las niñas no quieren una figura de acción, como les dije con el tema de la enfermera de G.I. Joe. Cuando las niñas veían a esta enfermera, aunque la enfermera tenía cabello real, aunque la enfermera era prácticamente en esencia una muñeca, estaba tematizada hacia la guerra con las articulaciones de forma específica de una figura de acción, por lo que las niñas la repelían. Misma situación con las Force of Destiny. Básicamente las figuras estaban demasiado figura de acción para que una niña quisiera preservar o funcionase para su juego. Ellas mismas la repelían, por lo que fracasó a nivel de mercado. En cambio, los niños quieren figuras de acción masculinas porque ellos son masculinos agresivos. El niño juega de manera agresiva, al niño le encantan las carreras, la competencia, la lucha. A la niña lo que quiere es preservar belleza, es jugar de manera un poco más organizada a diferencia del niño. Y esto es de manera, como lo vuelvo y repito, biológica. Ahora bien, en el mercado de figuras de acción, aún así estas existen. Sí, existen, porque se sabe actualmente que ya no es tanto con la intención de crear drama. Es decir, ya el mercado de figuras de acción actual no tanto crea las figuras de acción femeninas para crear drama, sino también con el hecho de que saben que van a ser compradas por coleccionistas. Y este enfoque se le da, por eso se crea en mucho menor manera y tienen ciertas reglas, como el hecho de no producir una wave entera de figuras de acción femeninas, porque saben que esta literalmente se va a convertir en peg warmers y se van a quedar en las rendijas. Y al mismo tiempo, tienen que producirla porque los personajes están aumentando más que nada en la cultura pop. Hay más personajes femeninos que están atrayendo la atención del público masculino en el sentido de admiración, de guerreros, etcétera, que de lo que había antes. Para ejemplo de esto es cómo se vendió Jean Grey. Jean Grey de Marvel Legends, en su versión de traje de Jim Lee azul con amarillo, es una figura muy buscada entre el mundo de coleccionistas de Marvel Legends. De hecho, se ha cotizado bastante en el mercado y es porque esta casualmente se vendió en un 3-pack. No se vendió por sí sola, sino en un 3-pack en el cual venían, vamos a decir, Cyclops y Wolverine, con la intención de que se vendiera más por esta razón. Eso hizo que se cotizara más en el mundo del coleccionista y por esa razón hay pocas figuras en el mercado de esta figura. Al mismo tiempo vemos que igual Marvel Legends sigue sacando figuras de acción femeninas, pero en menor instancia, en menor forma. Esta es la forma en la que ellos saben que funcionan este tipo de ventas, además de que ya estas figuras están enfocando poquito más al mercado de coleccionista adulto. Una de las reglas que tienen como mercado es vender solo una figura de acción femenina por wave, por línea. Porque si pones más de 2, estas se van a quedar. Pero tú me dirás, oye Salem, pero en la última wave casualmente vimos a Thor Jane Foster y a Valkyria en la misma wave. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Y la cuestión es esa misma. Sí se van a vender porque actualmente las figuras Marvel Legends tienen un problema casual de distribución bastante fuerte, el cual los Marvel Legends no se están vendiendo en su mayoría para los niños. Aquí recordemos que a nivel mercado lo que las empresas están enfocando es en el pasillo infantil, ¿ok? En el pasillo de juguetes. Y recordemos que Hasbro mueve a niveles grandes todo este tipo de cosas, no nomás se enfoca en la línea Marvel Legends. Por eso esta tiene menor distribución y menor forma. Y estas figuras van a escasear porque a nivel de coleccionistas adultos se están coleccionando, pero a nivel de niños las figuras de acción femeninas no tienen ese impacto y si las producieran igual se van a quedar. Y esto sucede muchas veces. Pasó por ejemplo con la wave de Eternals. La mayoría de la wave se quedó. Ahorita en Walmart de Estados Unidos y de hecho en Amazon también vas a encontrar esta wave bastante económica, parte porque los personajes no son interesantes, como al mismo tiempo la mayoría están constituidos por mujeres. Si no me equivoco son como 4 o 5 mujeres, de las cuales Tina fue la que Tina es la que más se vendió, pero como tal las demás se quedaron. El caso, ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo es la versión de Salma Hayek, la cual ahorita puedes encontrar en cualquier Walmart como 5 o 10 veces repartida en lo que es el clearance y ni así se va. Está en un valor aproximado de $15 y ni así se están vendiendo, y en algunos casos se vendió hasta 5 y todavía se quedó. Era más por coleccionistas adultos que pues bueno, aprovecharon la oferta o quienes querían destruirla para crear otra mejor figura, pero como tal la figura de acción está quedando por esta misma situación, porque los niños no se iban a reflejar con Tina, no se iban a reflejar con la versión de Salma Hayek, cuyo nombre olvidé y la verdad no es importante, y al mismo tiempo todas estas superheroínas que salieron no eran atractivos para el niño. De hecho, todo Eternals como tal no era algo que los niños quisieran
reproducir, o sea, se les hace interesante ciertas cosas, pero no. De hecho, hace poco vi un video en el cual vemos a la versión rápida, no me acuerdo cómo se llama, esta chava que vemos que tiene, que habla por idioma de señas, todo este aspecto, que sí tenía un impacto su personaje sobre este público en específico, el público que obviamente pues tienen esta situación, ¿verdad? En la cual se comunican por señas, pero no como tal en los niños, por lo que el mercado no es grande, o sea, estaba funcionando en una facción minoría, pero no a nivel mercado como para tener el impacto que se buscaba. Entonces, lo que el buen Scott Eilish nos dice es que una wave completa de mujeres no va a vender. Y esto ya sucedió. Ya ha sucedido más de una ocasión, pero la que más se enfocó es lo que fue con la wave de Ghostbusters de la película femenina, donde están toda la versión femenina de los Ghostbusters. No sé si recordamos esta película, si no me equivoco, el 2016, 2000 por ahí, que fracasó en taquilla, pero los juguetes fueron lo que más fracasó, que aún ahorita son relegados y aventados porque no tienen ninguna demanda. Y no fue tanto por el fracaso de la taquilla, ya que a diferencia de esto, Linterna Verde tuvo éxito en sus ventas, en lo que fue juguetes y demás, y la película fue un fracaso en taquilla, ya que las figuras de acción se venden con la intención de, obviamente, de que los niños jueguen con ellas, y en este caso estas figuras de acción no representaban un buen avatar para el niño, no representaban un buen juego posible para el niño, y en el mercado de coleccionistas no entraban porque pues no era una película que quisieras poder tener en tu colección, a menos que fueras muy específico coleccionista de cazafantasmas, pero como tal tuvieron un fracaso estrepitoso. Y esto fue en parte por ello. Y si se hubieran vendido a manera de muñeca, tal vez hubieran tenido mayor éxito, pero a figura de acción sí fracasó drásticamente. Y esto fue un ejemplo y varios que los mismos empresarios de figuras de acción toman en cuenta al momento de hacer figuras de acción femeninas. O sea, estas son cosas que saben que tienen que existir, pero se tienen que producir de menor manera, como lo dijo el buen Todd McFarlane, era verdad. Estas figuras no tienen la venta necesaria. La cuestión que dijo, que le agregó, que hubiese tenido un impacto psicológico sobre la existencia de las mismas, eso fue totalmente erróneo, fue una opinión muy sesgada, y que muchas personas sí opinan, y de hecho que sí se equivocó, pero pues no sé, yo personalmente, como lo dije en el podcast final de temporada, lo digo ahorita, soldado viejo no se dispara en el pie, se me hizo muy raro que McFarlane dijera eso, pero pues si lo vemos ahorita un poquito ya más explicado a nivel de empresario, yo creo que lo dijo con mucha confianza, lo dijo de manera jocosa, y no me dio las palabras de que ahorita pues tiene impacto todo lo que se hace y se dice, ya que queda grabado a la posteridad. Entonces fue un error de McFarlane, sí, pero al mismo tiempo sí nos explica que las figuras de acción femeninas no tienen impacto. También habló de las figuras de monstruos y demás, ya que vuelvo y repito, el niño cuando agarra esa figura de acción, a nosotros nos pueden gustar los monstruos, los villanos gigantes, etcétera, como coleccionistas adultos, que es un punto de vista muy diferente al de un niño. Y McFarlane, lo que es la línea DC Multiverse en específico, la línea DC Multiverse, no la de Spawn, esa la sigue utilizando para coleccionista adulto y le pone el enfoque que él quiere. Como les dije ahorita, la tercera opción de las figuras de acción, que eran sexys y guerreras, McFarlane maneja mucho este concepto en su línea de Spawn. Pero en lo que es DC Multiverse, y como lo dijo en el podcast en la entrevista con Shartimus, él la maneja como juguete infantil, y así se está manejando. Esa es la razón por la que está sucediendo. Entonces, en conclusión, las figuras de acción femeninas sí tienen ventas, sí tienen público, sí tienen alguna cotización y todo el rollo, pero pues a nivel de mercado no tienen la suficiente, o sea, nosotros como coleccionistas no somos lo suficiente para sostener dicho mercado, por ende se siguen vendiendo de manera más limitada por esta situación. Y McFarlane ya nos dijo que por lo menos en la línea de DC Multiverse él le va a dar mucho menos enfoque a lo que le está dando Marvel Legends. Y Marvel Legends yo creo que sí se puede dar el lujo de crear peg warmers, igual ese campo de pérdida, imagino lo tienen cubierto, porque igual forma pues los demás productos que están vendiendo se están vendiendo perfectamente bien con todo el impacto que tiene el MCU y demás, y Star Wars y todo lo que tienen, todas las licencias que pueden producir. Entonces más o menos por ahí va todo este rollo, y espero que pues hayamos entendido un poquito más la existencia de las figuras de acción. En fin, bueno, la existencia de figuras de acción femeninas. En fin, esto fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, video reviews y lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo. Les habla Salem y les deseo un excelente día.